Hi Peter, ¿Qué tal? aquí estamos. Hello, malas madres a todas. Hola, 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 hola. Deciros que nos hace mucha ilusión. Seguimos viviendo cada podcast con mucha ilusión y con este podcast que es el mejor del mundo, Pedro, tú lo sabes, ¿no? Hombre, no me queda ninguna duda. Da igual que haya muchos más, no importa. Da igual que haya con High Production. Aquí tenemos nuestros medios, el mejor DJ a los mandos, que es Pedro. Y sobre todo muchas ganas de aprender, de seguir conociendo gente. Te diré, Pedro, que tengo una lista tan grande de gente que quiero invitar al podcast. ¿Sabes? Que esto es una cosa que yo pensaba, digo, algún día Ajá. me voy a... ¿No? Es como que se me va a agotar la lista. No, es Y infinita. la lista es cada vez más grande, ¿no? Exacto, la lista cada vez más grande. Eso es otro problema. Con esto empiezo con las malas madres a deciros, malas madres, que nos escucháis. Cualquier persona que creáis que merece estar en este podcast, ya sabéis, dejarme un mensaje por Instagram o me mandáis un mail o cualquier cosa. Sobre todo aquí ponéis muchas estrellitas. Escuchar, porque luego le ponéis estrellitas, ¿sabes? Para que lleguemos a más gente. Y nada, que es un placer teneros al otro lado, que me paréis por la calle, que me digáis cuando me veis que os encanta el podcast, que lo escucháis, que volvéis a reescuchar podcast. El otro día una madre del cole, besazo, Iliana, decía, me encontraba en el cole y de repente era, Laura, ¿qué tal? Porque te estoy escuchando, venía escuchándote en el coche y venía reescuchando uno de un tema de tecnología, creo que era el de María Zavala, que le gustaba mucho y que quería como recordar, ¿no? Qué bonito eso. Y como decimos Pedro y yo, pues siempre aquí, decía, hay dos tipos de podcast, como sabéis, hay podcasts que nos acercan a personajes o a personas que nos interesa por su vida, por su trabajo y nos apetece conocer más, o hay otros podcasts que realmente son un tema que nos preocupa y que realmente siempre decimos que hacemos terapia. Con esos podcasts nos llevamos nuestra terapia, le hacemos terapia gratuita a Pedro, ¿no, Pedro? Sí, total. Entonces, bueno, pues esos podcasts, la verdad, poniéndonos serios y serias, es como intenso, profundo. Salimos muchas veces de aquí pues con dolor, con tristeza y con un viaje emocional potente, ¿no? Y yo sé que hoy va a ser uno de esos podcasts potentes, intensos y profundos, porque vamos a hablar, Pedro, hoy de salud mental. Y este tema tiene que llegar y ha llegado, yo creo que todos los podcasts, muchos de los podcasts que hemos hecho hemos tocado la salud mental de una manera u otra, pero tenemos que seguir hablando de este tema muchísimo, porque es que no se habla lo suficiente. Y a mí lo que me preocupa es que sí que hemos dado un cambio a la hora de hablar y de acercarnos al tema de salud mental, y lo que me preocupa es que caigamos en normalizarlo. Porque por un lado está bien, ¿no? Está muy bien que ahora seamos capaces de decir abiertamente, voy a la psicóloga. O sea, o durante mi época, este tiempo del Club de Malas Madres, yo he necesitado terapia para superar crisis o en ciertos momentos, y lo hablamos abiertamente yo y muchísimas personas que además tienen seguidores y comunidades, ¿no? Eso es muy importante. Pero, o he necesitado ayuda, o estoy sufriendo una depresión, o estoy pasando por un momento malo, o tal. No tiene por qué ser grave como una depresión, pero pueden ser momentos en los que tú necesitas ese acompañamiento. Pero al mismo tiempo a mí esto me preocupa porque creo que a veces se banaliza y se mete todo en el mismo saco y nos confundimos, ¿no? De repente confundimos la tristeza con la depresión. Esto lo hablamos con Ana Asensio de Vida en Positivo. Cuando realmente la depresión es una enfermedad incapacitante y, y luego también otra cosa que me preocupa, Pedro, es como esa parte de estás mal, ¿no? O cualquiera está, ¿cómo estás? Estoy mal. Y cuando gente que está mal de verdad porque está sufriendo a nivel de salud mental, es como, venga, arriba, que tú puedes, venga, que esto es una rachita mala. Ya. Entonces no acabamos diferenciando cuando realmente sí, cuando no. No es culpa nuestra, falta mucho conocimiento, falta mucha concienciación, falta realmente muchos recursos, que hablaremos. Que acceso a todo el mundo a eso. Claro, acceso a todo el mundo, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy y que vamos a ser un poco activistas en eso, pero que no depende de ti, Pedro. O sea, que Ya. si estás mal de verdad y que estás pasando una racha mala, no depende de ti. O Mm. sea, que también nosotros como espectadores o amigos, compañeros, parejas, animemos a pedir ayuda. Pero claro, en este pedir ayuda entra lo que dice Pedro y entra la reflexión que quiero hacer un poco hoy, ¿no? Porque hay que exigir a los gobiernos un compromiso real. Y para hacer esta reflexión os voy a dar un dato. España tiene un 67% menos de psicólogos clínicos que las principales potencias europeas. Con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, España se distancia mucho de países como Alemania con 41, Reino Unido con 18 o Francia con 15, que aún así siguen siendo cifras muy bajas. ¿Y qué ocurre con las malas madres y la salud mental? Pues os cuento. 7 de cada 10 malas madres, según nuestro estudio a la hora de cuidarse, reconoce necesitar ayuda psicológica, pero no pedirla.
¿Y cuáles son los obstáculos principales? Pues los obstáculos son tres. Por un lado, la falta de tiempo. No tenemos tiempo, ya lo sabemos, y cuesta mucho encajar dentro de la rutina, dentro de la falta de conciliación, dentro de los horarios laborales y dentro de todo el sistema construido. O sea, que no tengamos tiempo no es nuestra culpa. Es la responsabilidad de un sistema fallido. Dos, la falta de dinero. Hablábamos de eso, la falta del coste que tiene una terapia psicológica no está al alcance de la mayoría de las familias y de las madres, porque esos recursos son muy altos, y cuando tú empiezas un proceso terapéutico normalmente es una vez a la semana, que puede ir entre 60, 100, 150 euros, hagamos cuenta de lo que supone cuidar nuestra salud mental. Por eso cuando digo que parece que cuidar nuestra salud mental está en nuestra mano y es responsabilidad de nuestra actitud propia, es como no. Volvemos al si quieres puedes, ¿no? No, muchas veces quieres y no puedes, incluso con estas barreras del tiempo y de la economía de cada familia. Y tercero, cosa que siempre nos ha preocupado mucho, es la vergüenza por el qué dirán. Seguimos ahí, a las madres. Seguimos en la vergüenza por el qué dirán porque nos han vendido que tenemos que ser superwoman, tenemos que llegar a todo, tenemos que poder con todo y tener una familia, tener un trabajo y desbordarte y caer incluso en una depresión. Pues no parece suficientes razones, ¿no? Es decir, para tener esa necesidad de ayuda psicológica. Entonces, incluso cuando hay recursos económicos, incluso cuando hay tiempo, la barrera del qué dirán, de la vergüenza, del estigma que sigue teniendo la salud mental, sigue siendo un obstáculo para las malas madres. Con este panorama, o tomamos conciencia o realmente vamos a empezar a sufrir mucho. Un sufrimiento que sin duda se potencia con la pandemia que vivimos y que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, y que estamos aún observando eso, ¿no? Entonces, hay que tomarse esto en serio, hay que pedir responsabilidades, hay que de verdad trabajar porque haya más recursos, concienciación social desde las instituciones, desde los gobiernos y más acceso a esas terapias y a esa necesidad que tenemos para romper estos obstáculos que decía. Y bueno, pues antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que nos va a ayudar y que además es un gran activista en este tema, recordaros, malas madres, yomecuido.es. En nuestro servicio de atención psicológica gratuita, sufragado por los recursos de la Asociación Yo No Renuncio. ¿Qué tiene de bueno? Que es telefónico, 24 horas, llamadas ilimitadas y que te acompañamos al otro lado, psicólogas, mujeres que te van a entender y que te van a ayudar a comenzar a dar un paso y a cuidar tu salud mental. De cómo la pandemia empeoró la salud mental de todas nosotras, de cómo hay que luchar por cambiar esta realidad, de exigir esas responsabilidades, sabe mucho nuestro invitado de hoy. Mi querido amigo Pablo, más conocido en redes sociales como Oxymorons, lleva mucho tiempo trabajando. Esto es psicólogo, activista, divulgador de todos estos temas y el creador de este personaje que hoy vais a conocer, que tiene 2 libros y que además hoy no solo vamos a ver su implicación desde su parte profesional, sino también vamos a conocer su historia personal, una historia que os va a emocionar y que os va a hacer entender por qué Pablo, un chico joven, psicólogo, es un firme defensor de que hay que cuidar la salud mental. Quedaros malas madres dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer. Un gustazo estar aquí de nuevo. Estábamos hablando antes de empezar de lo que ha costado, ¿no? Nos ha costado esto de fijar la fecha, porque Ha costado. yo le decía a Pablo, ¿puedes mañana? ¿Puedes pasado? ¿Puedes esta semana? Pero ya por fin estamos aquí, estábamos recordando que justo hace un año estuvimos juntos, Pablo, en la presentación de esas cosas que nos pesan, que fue tu primer libro. Mi primer librito, sí. Y estábamos recordando que fue muy bonito y muy emocionante. Pero bueno, eso luego hablaremos de esto. Esa pregunta que hacemos tan fácil, ¿no? Y que nos sale tan fácil de ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás, Pablo? O sea, cuéntame cómo estás. Pues sinceramente, en estos momentos estoy bastante ilusionado.
¿no? Porque se están viniendo proyectos bastante chulos, ¿no? Que a mí pues me están haciendo crecer muchísimo. Así que bueno, en medio de toda esta incertidumbre que tenemos encima, pues estoy fluyendo, ¿no? Ah, Y sobre todo haciendo más sostenible esta forma de vida, ¿no? En el sentido de tener tiempo para mí. Que eso es exacto. algo que venía arrastrando de que no conseguía como hacerme hueco para mí. Más allá del trabajo y de todo lo que implica la vida, ¿no? Porque Pablo, aquí que lo escucháis, además de psicólogo, activista, un gran divulgador de la salud mental, ilustrador, autor ya de 2 libros maravillosos, es muy joven, tiene 25 años. Me parecía importante acercarnos hoy a la salud mental también desde una mirada joven, no solo para que nos hable de su experiencia profesional, sino también de su experiencia personal y también nos ayude a las malas madres a cómo tenemos que afrontar un poco la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes o de todos los jóvenes que tenemos alrededor, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hemos estado hablando alguna vez, y en eso estamos conectados porque eso va más allá de la edad, pues cuando somos personas autónomas, que tenemos un proyecto de divulgación, un proyecto que va teniendo cierto, entre comillas, éxito y va teniendo cierta respuesta, van llegando proyectos, qué difícil es hacer un equilibrio y mantener la salud mental, ¿no, Pablo? El proyecto te puede llegar a comer, pero de una manera muy significativa y eso te va a generar un malestar muy grande y al final pues también necesita aprender a delegar, aprender a decir que no, aprender a decir a qué cosas sí y sobre todo rodearte de gente que te nutra y es muy importante porque a veces pues te tienen que confrontar y decir, oye, muy chulo todo lo que haces, pero quizá el éxito no es el camino que estás llevando, ¿no? De no tener tiempo ni para mirarte al espejo, ¿no? Porque al final nuestros proyectos pues implican muchas cosas y a lo mejor no tenemos un gran equipo o el peso del proyecto cae en nosotros, no como figuras que damos la cara ante esos proyectos. Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? Esa parte de que la gente pues vea que nuestros proyectos pues les sirven, les gusta y sobre todo que lo apoyen, pero luego está también la otra parte que creo que es importante visibilizar, ¿no? Sí. Que sobre todo encontrar esa sostenibilidad para mí es fundamental. Total, porque al final si no también podemos caer en ese conflicto personal y emocional de que un proyecto como el tuyo, que nace para cuidar la salud mental, al final empeore tu propia salud mental. Sí, 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 efectivamente. Y yo a veces pues comento algo con emprendedores y demás y creo que en el mundo del emprendimiento está muy normalizado trabajar de lunes a domingo Mm. o quitarse horas de sueño. Y ahí es cuando a mí me saltan las alarmas de, oye, yo no quiero eso. A ver, si la persona que tengo enfrente lo quiere y lo elige, pues es totalmente libre, ¿no? Pero yo personalmente no quiero trabajar de lunes a domingo, porque aunque estemos haciendo algo que nos gusta, estamos trabajando, ¿no? Mm. Qué Y también difícil. necesitamos, pues, tener esos hobbies, ¿no? O dedicarle tiempo a las personas que queremos, salir a pasear, cosas sencillas que si nos metemos en estos algorágimes se vuelven muy complejas, ¿no? De introducir, incluso hay que ponerlo en la agenda, ¿no? Hoy me toca pasear, hoy me toca ir al gimnasio o lo que sea, algo que nos nutra a nosotros. Poner límites, ¿no? Qué difícil poner esos límites en todo en general en la vida. Pero bueno, yo me parece bonito, que además es como te conocí, dando una charla sobre el inicio de Oxímoron, de cómo nace Oxímoron en la pandemia. Y a mí me gustaría que compartieras con las malas madres esa experiencia, que la cuentes tranquilo, o sea, tenemos tiempo, pero me parece muy, muy emocionante y muy inspirador la historia de cómo nace este personaje del cómic, que, bueno, son dos, es Son Oxy, dos. Sí, Oxy y Morons. Un nombre sí. que buscó Pablo y dijo, a ver, ¿qué nombre más difícil puedo encontrar? Pues ese, Sí, Oxímoros. sí, hasta a mí me cuesta pronunciar, ¿no? Oxymoron. Sí, el primer libro, pues, es el de esas cosas que nos pesan, el segundo es Durante la tormenta y tienen bastante que ver con mi yo personal, ¿no? Obviamente se le suma el yo profesional, pero este proyecto que nace en las redes en 2020, justo en abril de 2020, pues nace de forma muy fortuita sin yo quererlo, ni pensarlo, ni planificar,
de yo quiero comunicar y hablar de salud mental a través de viñetas. Curiosamente, pues bueno, todo empieza todo tiene que ver en relación a mi hermana, ¿no? O sea, mi hermana aunque no forme parte del proyecto como persona que esté ahí a nivel creativo y tal, sí lo hace de otra forma a nivel más de lo que a mí me implica o lo que a mí me ha supuesto las circunstancias de mi hermana. Y la cosa es que, bueno, pues mi hermana nació con un síndrome genético. Yo soy 3 años mayor que ella. Nació con el síndrome de 22q11, que no sé si hay aquí alguna madre que nos esté escuchando que tenga algún niño o adolescente o hijo o hija con el síndrome de 22q, pero para los que no los conozcan, el 22q11 pues es un síndrome genético que afecta al cromosoma largo, que es el Q, y ahí en la región Q, pues hay una región que se llama 11Q11.2 y en ese 11.2 hay un montón de genes. Pues esos genes no están. Y eso se traduce a que cuando los niños nacen y van creciendo, pues se puedan dar hasta 240 patologías diferentes. O sea, en el caso de mi hermana, pues ya nació con problemas de corazón, una discapacidad intelectual, problemas en la espalda, una inmunodeficiencia, ¿no? O sea, o sea, mi hermana tenía un riesgo de muerte muy alto, ¿no? Porque cualquier cosita pequeña que pillase recién nacida, pues podía morir. Y claro, naces con esa cosa que yo con 3 años, pues imagínate. Sí recuerdo ver mucho revuelo, ¿no? No a los 3 años, sino en años sucesivos, pero yo no sabía que pasaba algo, pero no sabía qué estaba pasando. Y claro, aquí ya pues se unen los problemas médicos con los problemas académicos, ¿no? Porque mi hermana fue creciendo y se le sumaron pues a esos problemas médicos de operaciones, de revisiones médicas constantes, de ir a un montón de terapias, logopedas, psicólogos, pues los problemas académicos en el sentido de problemas de aprendizaje, ¿no? Y cómo pues a nivel de profesorado en esos tiempos, ¿no? En los que mi hermana pues cursó primaria o secundaria, estuvo hasta segundo de la ESO en el cole, los profesores no se adaptaban a ella, no se creían que tenía problemas de aprendizaje, ¿no? Siempre como, esta niña es una vaga, ¿no? Es que no quiere atender, es que no quiere hacer las cosas, ¿no? Y al final eso le marcó muchísimo a mi hermana, porque claro, imagínate esforzarte y que no dé resultados, porque yo recuerdo a mi hermana y a mi madre las tardes enteras de intensivo con los deberes y que eso no tenga resultados, pues en el caso de mi hermana era muy frustrante, ¿no? O la echaban de la clase, Buah. porque a lo mejor pues estaban haciendo la tarea de casa, ¿no? Revisándola, no sabía continuar, porque mi hermana pues también tiene problemas de atención muy grandes, y como no sabía continuar, en vez de entender de dónde viene ese no sé continuar, pues la echaban de clase. Eso, ¿qué pasaba? Pues que se olvidaban de ella, ¿no? Se olvidaban de que estaba en la calle, en el pasillo, y se perdía pues todas las explicaciones y todo. O sea, era como una bola infinita. Pues también tenía que ir un montón de revisiones. Eso le hacía perder clase también. Es decir, se juntaron un montón de factores y el más fuerte, porque ojo, también tenemos que recordar y señalar que hay profes que ejercen violencia hacia sus alumnos. Mi hermana lo ha vivido y yo en clase también lo he vivido. Directamente podría decir que sí, pero sí lo vi más heavy cuando en compañeros, ¿no? De esto de que sale a la pizarra, se tiran una hora contigo en la pizarra y te humillan delante de la clase. Y los niños se ríen porque, claro, como es el profesor y hace una gracia, pues te ríen, ¿no? Pero no eres consciente. Y yo recuerdo compañeros de mi clase en este caso que salían llorando, ¿no? De ese tipo de clase. Entonces, bueno, Eso te hay que va. remarcar que igual que hay profesores que te pueden salvar, bueno, salvar, que te acompañan y te ayudan y te hacen crecer muchísimo y te hacen, Mm. bueno, yo he tenido de esos, ¿no? Un montón, bueno, un montón, muy significativo. Pero también está la otra parte, ¿no? Es Y en como, el caso de es mi como hermana, lo que te
cómo un profesor puede marcar tu vida. Es decir, desde el lado muchísimo. positivo es maravilloso. Yo creo que todas las mamás estarán pensando en aquel profesor o profesora que de repente le inspiró, la acompañó, la ayudó, y cómo te pueden hundir, porque al final, quiero decir, pero venimos de una educación de mucha etiqueta, entonces te ponían una etiqueta y ya eras... No Entonces, salía de esa claro, etiqueta. escuchándote era Era muy como... difícil. Bueno, Escuchándote no era lo sale. duro, sobre todo de a una niña como tu hermana, cómo el sistema le va apartando. Sí. O sea, desde el primer momento le hicieron saber que no formaba parte del sistema. Ya no, o sea, a nivel educativo, de académico, pero a nivel social también. O sea, mi hermana recibió un acoso escolar constante, ¿no? Porque ella tiene muchos problemas sociales, ¿no? Le cuesta pues vincular con la gente o tener conversación, ¿no? Por la discapacidad intelectual, pues tiene también su limitación. Y bueno, pues a mi hermana tiene voz nasal, que eso es algo de lo que siempre se han reído de ella. Y uno de los episodios más heavy, yo tendría 16 años y claro, recuerdo que mi hermana se levantaba pataleando, dando puñetazos en la pared, gritando, y claro, yo decía, claro, yo en mi posición de adolescente era como, no entendía, ¿no? Y pensaba que era una rabieta de una niña pues que no le gusta el colegio y que no quiere ir al colegio y ya está, ¿no? Cuando detrás de eso, porque a mí me gusta mucho decir que hay comportamientos que hablan, ¿no? Que muchas veces pensamos que lo tenemos que verbalizar todo y primero es muy difícil verbalizarlo todo, ¿no? Sobre todo en estas edades que los niños no quieren preocupar a sus padres y más si hay una diversidad de base, o sea, una discapacidad en el caso de mi hermana, saben lo implicado que están los padres en los cuidados, en las terapias. Entonces, como plantearle otro problema, ¿no? Y ahora estoy acompañando también, o sea, a nivel ya profesional, a otras familias y a otros chavales con discapacidad, y esto es un punto muy clave, el no preocupar, no solo en la discapacidad, sino a rasgos generales, pero la discapacidad tiene como unos factores más, ¿no? De no querer preocupar porque ya se han preocupado suficiente, ¿no? Por mí. Entonces yo veía esa conducta de mi hermana y no entendía y tal hasta que ella llegó a tal nivel de que era imposible, de que mi hermana se tiraba al suelo porque no quería ir al colegio. Y desde el colegio nos negaron en todo momento que sufriese acoso escolar, ¿no? Y ya bueno, estuvimos ya viendo que se habían reído de su voz, que a lo mejor o sea, había un grupito de amigas, ¿no? Y mi hermana estaba lejos, el grupito de amigas la llamaba y cuando mi hermana iba a acercarse a ella, las niñas salían corriendo y la llamaban borrega. No, pues eso ha hecho, por ejemplo, eso condiciona tanto a mi hermana de que ella no podía ver ningún animal, ni en la tele, ni ninguna camiseta con animal, ni podía nada, o sea, estallaba. Le provocaba, claro, se había traumatizado la experiencia. Y ya lo más grave fue que dejó de hablar. Y aún sigue con secuelas, ¿eh? O sea, aún no. O sea, actualmente no habla. O sea, tiene como ahí un mutismo muy, muy fuerte del que no hace. Y estamos hablando de que han pasado 8 o 10 años. No, por eso es cuando viene en familia, es cierto que lo de eh, irse del colegio no debería ser, pero al Pero a final veces es la única solución. les digo, salid corriendo por patas, porque, o Porque puede sea, llegar a una situación de crisis claro, que lleve a porque una consecuencia peor en la enfermedad. sí, porque sí, pensamos que se puede concienciar, que pueden venir equipos a concienciar, que la situación va a mejorar, pero ojalá hubiese sido antes, ¿no? Y para no llegar a ese punto de Claro, o crisis. sea, no es justo que tenga que salir corriendo, pero por salud mental a veces hay que cambiar de contexto radical, ¿no? Cuesta, es duro, no te asegura tampoco no volver a pasar por una situación así, ¿no? Porque ha habido casos en los que los chavales han cambiado y se ha vuelto a repetir la misma situación, pero hay entornos que es muy difícil reconstruir, ¿no? Porque te ponen la etiqueta. Los An- chavales, los niños también ponen etiquetas. Antes de llegar a la pandemia, que nos cuentes cómo llegáis a la pandemia y cómo se Claro. desata un poco todo lo que creas, ¿cómo se vive hasta esos? Porque ahí tenías tú 16 años
Tu hermana en esa época es cuando, ¿no? Cae en ese mutismo, ¿no? Claro, porque después de dejar de hablar, empezó a tener una agresividad, claro. Ahora yo lo pienso con perspectiva y digo, ¿tenía un trastorno o estaba ya expulsando toda la rabia y todo lo que contenía esas 6 horas o 7 que pasaba en el colegio? ¿No? Porque empezó a tener una agresividad a niveles inhumanos, ¿no? Como que estaba súper irascible, súper insoportable. Y ya empezó pues a llorar muchísimo, a no querer salir, a tener una fobia social que eso ahora sí la ha conseguido recuperar, ¿no? El poder salir a la calle, pero mi hermana se ha tirado 5 años prácticamente sin salir a la calle, ¿no? Fue un poco salir, porque la tuvimos que cambiar de colegio, a un colegio de educación especial. Le diagnosticaron depresión primero con 15, 16 y al año siguiente o al poco tiempo, a los meses, esquizofrenia, ¿no? Porque empezaba a escuchar cosas, a ver cosas, la gente me está mirando y yo ahora lo reflexiono y digo, vale, sí, la gente la está mirando, pero es que quizá en el colegio esa experiencia la sintió muy fuerte, ¿no? De que los Claro. compañeros la miraban. Y eso se fue de madre y se trasladó, no sé, A en otro psicología plano, a un social plano. se sobregeneraliza, ¿no? Si tú sabes que en un contexto te tienes que proteger, ¿no? Y tienes que estar atento como a esas señales de me está mirando y tal, ¿por qué en otros contextos no me voy a tener que proteger, ¿no? Y al final mi hermana se protegió tanto que se fue a la luna, ¿no? O sea, desconectó, pues tanto en el colegio como con nosotros. O sea, fue una desconexión total de encerrarse y de no, y costó muchos años que volviese a salir. Entonces, en el colegio de educación especial, la verdad que fue genial, un equipo brutal, pero ahí no consiguió remontar, estaba medio remontando, pero no consiguió remontar porque ya vino la pandemia. Estuvo como 2 añitos, 3 remontaba, tenía sus recaídas, ¿no? Claro, también empezó a tomar pues la medicación también le fastidió mucho, tuvo ingresos psiquiátricos, es decir, no tuvo un recorrido bonito el estar en el colegio de educación especial por esa circunstancia añadida. Y ya en la cuarentena, pues fatal. Fatal porque si tenía una poquita rutina que la hacía un poco conectar con el mundo exterior, hacer actividad de ver a otra gente y estar mentalmente activa, ¿no? Pues el hecho de que se acabase todo eso y nos encerrásemos en casa, al final la sintomatología pues se subió y el malestar fue muy, muy grave, muy grande. O sea, yo recuerdo de tener que sostener a mi hermana 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. O sea, y ya no eso, sino el agotamiento que yo como hermano, mis padres, por ejemplo, tenían o sea, como que todo el ciclo natural de comer, de me levanto por la mañana, desayuno, después hago algo, después como, después me echo una siesta o hago lo que sea y descanso, veo la tele, después por la tarde pues hago lo que sea y por la noche duermo, todo ese ciclo no había ciclo. Mi hermana no dormía por las noches, pegaba voces por las noches, se despertaba a las 4 de la mañana, ya nadie podía dormir porque estaba muy agitada. Y al final a ti, al no poder tener ese ciclo, pues también te descontrola muchísimo. No comía, bueno, la agresividad se fue mucho porque al final, pues claro, ella estaba, y muchas voces que ella tiene, que algunas las suele soltar o escribir, son cosas que le decían cuando, en el instituto en este caso, ¿no? Que fue como el episodio más grave que tuvo, ¿no? De, de cosas. Porque sí me ha contado luego mi madre que mi hermana se operó tipo con 11 12 años de corazón y estuvo como un mes, 2 meses sin poder ir al cole por la recuperación, porque, bueno, fue una operación muy compleja. Y cuando llegó, quien era su amiga así más íntima y tal, ya no era su amiga. Entonces, claro, eso también
supuso un impacto muy fuerte en mi hermana de ¿y ahora qué? ¿No? Porque, bueno, a lo mejor no escucha alguna madre. O sea, esta historia es algo que se repite, ¿no? De un niño tiene un ingreso o falta al colegio por tal y ya mi amiga quien era ya no es. O cambian de etapa y ya quien era mi amiga no es. O mi amiga que era amiga íntima mía se alía con quien me acosa. ¿No? ¿Cómo tú como niño integras eso? Es difícil, Wow. ¿no? Quien yo le confiaba todo. Entonces, después de este monólogo Espera, tan pero extenso y tan largo, no llegas a la pandemia todavía, porque vale. yo estoy conteniéndome para no llorar. O sea, porque Yo lo he trabajado esto mucho con el psicólogo emociona muchísimo. O sea, porque, bueno, ves, si hablo ya lloro, me da igual. Pero es que es imposible que escuchemos esta historia y no nos emocionemos empatizando primero con la realidad social, luego con tu madre, ¿no? Con todos los momentos que habrá vivido, luego también contigo como hermano, ¿no? Que tú me decías la importancia del papel de los hermanos y de las hermanas, ¿no? En una situación así. por supuesto. Y luego también esa emoción, quiero decir, de tristeza y de desamparo, es como que también se une a una rabia de decir, es que somos responsables todas y todos, ¿no? Del que el sistema esté fallando. Porque claro, es muy fácil decir, y tú y yo somos activistas y lo vamos a seguir siendo, y tú saldrás el día de la salud mental a pedir más psicólogos y a pedir más recursos y a pedir una ley de salud mental de verdad y no tanta parafernalia, y yo de conciliación por mi lado, pero luego es como, o esto nos concienciamos como sociedad y empezamos a cuidar la salud mental de los que tenemos alrededor y nos preocupamos y luchamos por la sociedad que queremos, o esto realmente no va a cambiar. Porque estamos en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más doy la espalda, no me cuentes penas, no sé qué, hay un niño con problemas, bueno, está ahí, es como que no me toques, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como todo el rato en vez de salir, ayudar y tener una actitud de ayudar a las personas que realmente lo están pasando mal. Porque si realmente tuviéramos eso integrado, todas las personas, todas las madres, todos los padres, todos los niños, todas las niñas educáramos en ese camino, situaciones como esta no llegarían a ese límite. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que un niño que tiene necesidades especiales, una niña que tiene necesidades especiales, tiene que ser como el cuidado de la clase, ¿sabes? O el cuidado de la familia, o el decir, Y, venga, vamos a volcarnos en ayudar. Porque es que si no, es que yo no sé cómo tú lo ves, pero es que si no, por mucho que exijamos recursos y por mucho que cambien los datos tan trágicos que tenemos, Pablo, no va a cambiar. yo sí sé de un caso, ¿no? Que yo he sido monitor y sigo siendo monitor, ¿no? Porque ahora estoy dirigiendo los campamentos inclusivos de la Asociación Síndrome 22 con Andalucía, pero antes estaba en otro sitio y demás. Y cuando empecé la carrera empecé a ser monitor en un colegio, ¿no? Donde hacíamos actividades de cohesión grupal, como focalizándonos en que existen más cosas fuera de los móviles y existen juegos tradicionales que pueden ayudar mucho a construir relaciones y ser más inclusivos. Y ahí había un caso de un chaval con autismo bastante, bueno, no se sabe realmente qué tiene, pero bueno, para que os imaginéis un poquito, tiene pues un vocabulario, si tú le preguntas te responde, o sea que tiene unas necesidades especiales bastante grandes, ¿no? Por así decirlo. Y ellos estaban en primero de la ESO cuando yo los conocí, cuando yo fui monitor de esta gente, y este chaval estuvo con ellos desde que empezó el colegio, pues yo no sé con qué edad, 5 o 6 años empezaría. Pues toda la primaria la pasaron juntos y la secundaria, pues yo los conocí eso en primero de la ESO. Yo flipé cómo los chavales trataban bueno, flipé porque no es normal que se trate así de bien, ¿no? Que es triste, ¿no? Decir esto. Pero vi que le decían, venga, tal, venga, vamos. Se paraban con él, lo saludaban, lo intentaban meter en el grupo, aunque luego, bueno, pues hubiese ciertas dificultades, ¿no? En la Eh, realidad, claro. porque las realidades son diferentes, ¿no? De las necesidades especiales. Pero dije, joder, ¿no? Qué bonito. Por ejemplo, en la parte esa, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en clase de mi hija mediana hay un niño que tiene autismo severo y tal, y bueno, va acompañado de un sombra que llaman, ¿no? Que es la persona que está Sí, con él, con la tablet y tal.
Y yo estuve dando una charla el año pasado en la clase de mi hija de igualdad y es que no se integra. O sea, integración e inclusión no es eso. Eso no es inclusión, tener al niño en la última mesa de la clase con su sombra trabajando las disciplinas a través de la tablet. No. Integración es que todo... Porque tú le preguntas a mi hija y mi hija no sabe exactamente qué tiene este niño. No, integración es, empieza el curso, vamos a presentarnos y vamos a atender todos de manera especial a este niño o esta niña que tiene necesidades especiales. Para que los niños y las niñas entiendan que su prioridad tiene que ser integrarlo y jugar con él y tenerlo como uno más. Y sobre todo también para que sepan qué es lo que es. Oye, pues este niño sufre esta enfermedad o tiene este diagnóstico o tal, porque tienen 8 años, quiero decir. ¿Saben? Quiero decir, tienen una edad... Bueno, habría que hacerlo desde pequeñitos, pero... Pero Laura, imagínate si yo ya a mi hermana me costaba un mundo entenderlo. Claro. Pues imagínate a alguien... Claro, pero si a ti desde pequeño te dijeran, oye, este niño está aquí, mira, esta persona que viene le viene a ayudar porque él tiene pues un déficit de aprendizaje y tiene estas necesidades y tal, y entre todo vamos a intentar jugar con él, y cuando llega en el patio y la hora de recreo, cada semana va a haber un responsable de que ese niño o esa niña no esté solo. Quiero decir... Que es que de verdad, es que seguro que a ti y a mí se nos ocurren 1000 ideas, que evidentemente sé que necesitan recursos y que no hay recursos y que los colegios, estoy hablando de la educación pública... Para unos niños sirven, para unas clases sirven, para otras no, hay que reestructurar, Pero yo lo que voy es, primero de todo, gobiernos, recursos. No puede ser que si queremos inclusión, estos niños y estas niñas tengan que depender en clases de hasta 30 y tantos niños. La inclusión es otro tema. Claro, pero hay clases, y yo tengo a colaboradoras que son profesoras en clases de hasta 35 niños o niñas en la educación pública y no tienen ni un soporte, ni un apoyo, ni un recursos, y tienen a lo mejor hasta 3 niños con autismo en clase, diagnosticados. Entonces, eso no es posible para esos profesores y profesoras. Es que no es posible. Pero partiendo de eso, luego además... Hay que integrar al niño o a la niña de otra manera, con una empatía y con unas relaciones sociales que no se están dando. Es que no... Bueno, para empezar, la base de todo esto es que ni la propia estructura del colegio muchas veces permite esa inclusión, ¿no? Ya empezando por esa base, no a nivel de accesibilidad, sino a nivel de cada niño en su pupitre, todos rectos, sentaditos, que no pueden ni interaccionar ni levantarse, hacer pis. A lo mejor mi hermana en este caso, mi hermana a lo mejor en matemática era malísima, pero a nivel en arte te hacía unos dibujos que yo decía, qué chulo, ¿no? Pero ¿dónde está? Pero eso es más profundo. Yo no me estoy yendo ni a esa parte que sería como cambiar el sistema educativo, trabajar por el talento. Bueno, el curso está claro. Quiero decir, ahí estamos ya como en una utopía tan lejana con respecto a las necesidades básicas que tenemos, que es brutal. Pero bueno, vamos a llegar al momento pandemia, porque esta historia pues nada, eso que es muy triste, pero es muy bonita a la vez. Sí, porque yo recuerdo que cuando mi madre me dijo que tenía a mi hermana 22Q, yo pensaba que era un resfriado. Yo tendría unos 13 años, ¿no? Entonces, claro, yo ya partía de la base de que en los momentos en los que yo pues empecé a ser adolescente y a vivir mi adolescencia, la diversidad, o sea, el autismo. Sí, quizá había escuchado hablar de autismo. Bueno, salud mental sí que no he escuchado hablar nunca, ¿no? Y autismo sí había como resquicios, pero era como ese dinosaurio que no existe, ¿no? Que está por ahí, pero no sabía que era la diversidad ni las discapacidades, o sea, es que ni conocía gente con esas realidades, ¿no? Entonces, claro, pues a mí me costó mucho entender todo. Yo recuerdo, pues, el juego con mi hermana era muy difícil, jugar con ella, no entendía por qué, no entendía ciertas reglas, ciertas normas, porque si yo le decía 3 instrucciones de Laura, ve al salón, coge esto y lo otro, y venía y no venía con nada, ¿no? Y bueno, también luego por más problemas emocionales, pues yo no lo recuerdo, pero mi madre sí me dijo que como que yo veía esa diferencia de atención, ¿no? Que le prestaban a mi hermano. Y es que es normal. Y no hay que... Esto cuando los padres dicen, no, es que os prestamos la misma atención por igual. Oye, pues quizá no. Y quizá no por una explicación razonable que quizá con equidad no la entiendes, pero la vas entendiendo.
y vas siendo consciente, ¿no? Y bueno, pues quizás luego, pues si hay que ir al psicólogo o hay que sanar esa herida que hay ahí de esa atención que no te prestaron tus padres que tú hubieses necesitado, porque obviamente no estamos diciendo que esa atención no la hubiese necesitado, ¿no? Pero dadas las circunstancias, pues entendemos la realidad, ¿no? Pues claro, yo empecé a generar como un cierto rechazo a mi hermana. No entendía qué pasaba, no entendía por qué le daban más atención, no entendía tantas cosas que yo siempre quería un hermano normal, una hermana normal, ¿no? Yo la idea que tengo de lo que es un hermano no es esto. Que luego, claro, cuando vas creciendo hay tantas realidades de hermanos que dices, bueno, va, pero cuando eres pequeño, claro, tanto la idea de hermano como la idea de cuáles son tus vacaciones ideales que tienen que ser. Yo no me he ido de vacaciones nunca con mi familia por, por lo económico y que mi hermana tiene unas necesidades que no se podía ir uno de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, como no me explicaron Pero qué nada, importante esto que digas esto, ¿eh? Qué importante que seas generoso y que reconozcas ese rechazo normal que puede tener un niño, una niña en la adolescencia cuando ve que pues su realidad es tan dura. Y con esa sensibilidad, es decir, cuando tú llegas a la pandemia, ¿cuál es tu sensibilidad o tu relación en ese momento con tu hermana? pues Tú ahí ya estabas todo, estudiando psicología, ya habías estudiado psicología. todo esto se Porque encima, claro, conecta. encima además estudias psicología, ¿sabes lo que te quiero decir? Para Y esto entender. fue un punto muy importante, fue una profesora maravillosa de filosofía que nos contaba cosas de psicología y yo me quedaba fascinado y ahí dije, no quiero porque yo iba a hacer derecho y ADE, imagínate. Y dije, no, esto no lo puedo hacer, me voy a psicología. Bueno, todo esto se conecta a lo de que yo no entendía a mi hermana y todo este proceso de rechazo, incluso cierto odio, ¿no? Era como un amor-odio, una relación muy difícil y que ahora pues me da pena, ¿no? Porque justo cuando yo empecé a acercarme a ella, ella empezó a alejarse. No hay como esa contradicción que es difícil digerir por todo este del acoso, por todo este tema del acoso escolar. Fue que mis padres encontraron la asociación Síndrome 22Q Andalucía, pues no sé, justo cuando mi hermana estaba pues a puntito de petar, no había petado todavía, y esa asociación hace unos encuentros, ¿no? Donde pues van otras familias, van otros niños con el síndrome, van profesionales y se genera como una convivencia de 3 días. Yo el primer año no fui porque dije, necesito estar solo y no me llamaba, ¿no? Era como necesito estar solo y me alejé un poco de esa. Mis padres sí fueron y mi hermana. Y al año siguiente ya fue cuando fui yo y ahí pude conocer a otra familia y a otros hermanos y profesionales y tal. Y ahí es cuando dije que no estoy solo. Qué importante. Y empecé pues a entender muchas cosas. Sí. Y a sanar, ¿no? Y a ir perdonándote también, Pablo, porque, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Ahí está esta parte de cuando vivimos una situación así en la que hemos sentido que por nuestros valores no hemos sido justos, ¿no? Y nos echamos como esa culpa tan grande, ¿no? De esas cosas que pesan, como la piedra que tiene tu Oxy en la portada del primer libro, pues ir quitando, ¿no? De esa mochila porque realmente cualquiera entiende y seguro que tu madre, tu padre y tu hermana, aunque no pueda expresarlo, pues esa situación tan difícil para ti. Sí, o sea, y esto pues ha tenido sus buenas sesiones con el psicólogo, ¿no? Porque Y la seguirá teniendo, porque estamos en el camino, sí, Pablo. Esto es sí, un sí, por camino, el supuesto. autoconocimiento, la salud mental, el cuidarse, esto no para. Y bueno, pues ya aterrizando a tu pregunta, después de todo esto, pues en cuarentena, como ya te he comentado, pues la cosa se fue de madre, pero de una manera que ya era como si yo entendía a mi hermana, yo ya era graduado en psicología, yo pues ya tenía más información, pero tampoco te creas que al final sí, yo soy profesional, pero soy su hermano, ¿no? Y eso son, pues hay unas limitaciones que hay que aceptar, que no puedo hacer terapia con ella y que
soy un hermano que está ahí apoyando, sosteniendo, y una de las formas que encontré para que mi hermana, pues, esas voces negativas, porque estaba constante, es que yo me lo imagino y digo, qué horror, yo no sé cómo o sea, vivir con esas voces que te dicen que eres la peor persona constantemente, ¿no? Y cosas más duras, esas voces que tienen no te hacen querer abrazar y querer dar besos, ¿no? Y ser una persona maravillosa. Te hacen, pues, te ponen, ¿no? Pues de muy mal humor. Entonces, pues, para conectar con mi hermana, como a ella siempre de pequeña le ha gustado pintar, bailar, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo artístico, a ella siempre le ha gustado un montón. Pues eso hice, ¿no? O sea, yo recuerdo irnos a la mesa del salón y poner un montón de ceras, de témperas, de acuarelas, y bueno, todo pringado, ¿no? Y empezar a dibujar. Poníamos musiquita así que a ella le gustaba y dibujábamos. Y bueno, a lo mejor durábamos 15 minutos, que esto sí me gusta mucho recalcar, ¿no? Porque claro, yo iba con una expectativa de, bueno, pues ya que hemos puesto en medio este arsenal de cosas, que menos que duraron una hora, En ¿no? plena pandemia, ¿sabes? Que era como, por favor, que esto se alargue porque si no el Que día va esto a ser muy dure largo. todo el día. Pues duraba 15 minutos y luego me decía, hazlo tú, ¿no? En plan, sigue tú. Y bueno, entendí que claro, que a lo mejor para ella esos 15 minutos es como estas 3 horas, ¿no? A nivel cognitivo y a nivel de todos los recursos, porque estamos hablando de un problema de salud mental grave, ¿no? Cuando tenemos un problema de salud mental, los recursos que tenemos que poner para hacer cualquier cosa, aunque sea simple, como levantarse la cama o hacer la cama o lavarse la cara, es tela, ¿eh? Exacto. Que desde fuera se puede ver como una tontería, pero cuando lo vives por dentro es muy fuerte, ¿no? Es ese esfuerzo que hay que hacer. Entonces, qué menos que valorar esos 15 minutos, ¿no? Y ya está. Y bueno, pues mi personaje salió de un muñecote que yo le hice a mi hermana. Ella me repitió, ¿no? Me imitó y ya luego, pues dije, ay, le voy a poner un nombre, unas palabritas. Y de jiji jaja se lo comenté a mi grupo de teatro, ¿no? Que eran como mis personas de referencia en esos momentos. Y dije, venga, voy a crear un Instagram para subir esto. Y dije, venga, ¿cómo le llamo? Y justo en teatro había una palabra que me había llamado mucho la atención, que lo decía un personaje que era oxímoron. Y dije, y me acordé de esa palabra, que oxímoron significa, yo no sabía lo que significaba y por eso me llamó la atención. Son como una figura literaria que dos palabras significan lo opuesto. Tipo, el vaso está plenamente vacío. No plenamente y vacío. Es como. Y me llamó la atención y dije, venga, voy a llamar a esto oxímoron, ¿no? Como me gusta y tal. Obviamente estaba pillado el nombre y ya pues lo cambié a OCC Morons, Oxymorons, en vez de con X, con 12. Y el proyecto, pues la verdad que sirvió mucho a mí personalmente para canalizar todas esas emociones, ¿no? Que estaba viviendo yo en estos momentos cuando acompañar a mi hermana fue de lo más difícil que me pasó hasta ese momento, ¿no? A nivel de emocional, porque el cansancio se te va acumulando, porque ya no sabes qué hacer, porque lo que hoy funcionaba al día siguiente no, porque te desesperas, porque te sale el cállate ya y déjame en paz, ¿no? En plan, mira, ya, ya está. Imagínate. Porque era todo el día lo mismo, se le metieron también obsesiones de repetir lo mismo una y otra y otra y otra y no salía de ahí. Entonces, bueno, fue difícil, ¿no? Tanto Y... para mí como para mi madre como para mi padre. Fue muy, muy difícil. Exacto. ¿Y cómo, eh, cómo empiezas? Es decir, ¿cuál es qué es lo primero que tú empiezas a decir? Bueno, estas viñetas quiero que cuenten. Cuando ya empiezas a subir esas viñetas, porque fue muy rápido realmente. Si vas al inicio del Instagram de Pablo, hay algunas ahí un poco en plan boceto, que son las Sí. primeras, y luego rápidamente ya empiezas a viñetar y a hacer cómic, con mensajes y con conversaciones entre Ozzy y Morums. Eh, ¿Era lo que te inspiraba? ¿Te levantabas y contabas una historia o tenías claro qué mensajes queríais ir dando? Pues a ver, esto también se conecta mucho con que yo de pequeño siempre quería ser escritor. O sea, era como,
no sé por qué. A mí me gustaba mucho leer, yo leía bastante. Y yo como que desde pequeño pues tenía mi ilusión de publicar un libro y escribía mucho. Las profesoras de lenguas como que solían reforzarme mucho, que escribía bien. Entonces, claro, se juntó el dibujo con que a mí me gustaba mucho la comunicación, expresarme. Además, había estado antes de la pandemia en un club de oratoria para aprender todo esto de la comunicación, a cómo expresarte, ¿no? Y al final era como algo que a mí me flipa, ¿no? Porque el poder transmitir una idea es muy difícil, ¿no? Muchas veces porque al final cada uno pues tenemos nuestra forma de ver las cosas y de interpretar y que esa idea llegase tal y como o más o menos como yo la quería transmitir me parece como maravilloso, ¿no? Entonces se juntaron como todos esos factores y empecé a encontrar mi propia voz a través del dibujo y sobre todo a través de los diálogos que yo tenía, ¿no? Porque al principio fueron viñetas más sola, no una viñeta y ya, y con esa viñeta ya he mostrado todo el mensaje, pero vi que a mí me gustaba mucho lo Contar una narrativo, ¿no? historia. Tener una historia o un principio, un punto alto y un desenlace, ¿no? Conclusión. Y para eso pues necesitaba a alguien, ¿no? Algo más. Entonces pues de ahí nació Morons, porque primero estaba Oxy y ya por ahí empezó a aparecer moros que tienen como una experiencia así más diferente, ¿no? Como más diverso, más de extraterrestre. O sea, todos los personajes son como de la familia ¿Quién Oxy. es el que siempre le pregunta cómo estás, qué te pasa? Hay uno que Obviamente Moros que está ahí acompañando. siempre está, ¿verdad? Siempre, Y, como viene de otro planeta, y parece que viene de otro planeta, pues pregunta mucho, ¿no? ¿Qué sí. te pasa, Oxy? Y le va contando cómo se encuentra. Y al final Y esto se convirtió un poco en una autoterapia también para ti, ¿no, sí, Pablo? sí, mucho. Porque mucha rabia de la situación de mi hermana, de que yo la veía metida en casa, fuera del sistema. Porque claro, ya el COVID pasó, la gente empezaba a salir, mi hermana empezó otra vez a ir al colegio de educación especial, pero duró 2 meses, si acaso, porque al poco tiempo después de la ansiedad que le generaba salir a la calle, ver a gente, se tiraba al suelo, gritaba, chillaba, era como no, como que para ella era revivir el salir de casa y ir al colegio de educación especial, aunque ese entorno fuese seguro y tuviese personas significativas en él, era volver a revivir todo eso que vivió en su infancia o adolescencia de acoso escolar. Entonces, ¿Qué falla Pablo a las familias? Es decir, para entrar un poco en la reivindicación, es decir, una familia que vive una situación como la vuestra, desde tu lugar como hermano, desde tu lugar como psicólogo, desde tu lugar como divulgador, de todos los lugares que tú y todos los roles que tienes, y también como voz de tu madre, que estamos en el Club de Malas Madres y yo sé que eres claro. muy fan, ¿qué está fallando? ¿Qué necesita una familia? ¿Qué realmente crees que hay que exigir desde el lado de las familias? Pues justamente en el segundo libro, ¿no? Que es el Durante la tormenta y el cual dedico a mi hermana, porque aquí se habla, no hablo de esta historia, ni mucho menos, ¿no? Ni de la historia de mi hermana, no, o sea, la historia de nosotros, sino sino de una historia sobre el proceso de acompañar en la salud mental. ¿No? De cómo acompañar cuando alguien que quiere lo está pasando mal y el propio proceso que pasa a la persona que acompaña, ¿no? Obviamente, pues trato rasgos generales, doy pildoritas de psicología, pero una historia muy general, ¿no? Que intento pues que cada madre, padre, hermano o amigo haga su lectura, ¿no? Y lo lleve a su propio terreno y coja lo que le sirva, ¿no? Porque al principio del libro pongo que esto no es un manual, que esto es una historia, ¿no? Porque es muy importante para mí hablar del duelo, ¿no? El duelo que yo paso de ver a mi hermana bien, feliz y con ganas de vivir, a ver a mi hermana mal y pasar ese proceso de querer morirse, ¿no? Porque ella me decía, es que no entiendo por qué la vida me está haciendo esto. Mm. Y de todas las capacidades, ¿no? O habilidades que pierde.
Y en este libro que habla eso sobre acompañar, al final, ¿no? También hago una reflexión de, oye, está muy guay aprender ciertas cositas, ciertas técnicas que no, que yo puedo brindar como profesional y que os pueden servir, ¿no? De entender las emociones, de un ataque de ansiedad, de cuándo intervenir o cuándo no, acercarse, alejarse, ¿no? Ciertas cosas. Está bien eso, pero es que en mi caso, hablo ya de mi caso, ¿no? No me gusta generalizar, pero en mi caso, eh, el cuidado y el acompañar no puede caer solo en la familia, Exacto. ¿no? Porque hay casos muy graves o no, o casos que hay una madre soltera, por ejemplo, ¿no? Y que el hecho de configurar los cuidados, pues no tiene abuelo, ese niño, no hay otra figura. ¿Cómo haces, no? Para cuidar y acompañar cuando una vida laboral te está exigiendo, pues 8 horas o 10 porque tienes que hacer horas extra, estrictamente, ¿no? Bueno, la mayoría de las madres, y eso se ve muchísimo, nosotros lo vemos mucho en nuestra lucha a conciliación, cuando hay madres con niños con necesidades especiales. Primero, Bueno, hay una falta de corresponsabilidad total porque la mayoría cae en hombros de la mujer, de la madre, incluso en parejas, que no te estoy hablando de parejas separadas. Muchas sí, veces por también, más. muchas veces se rompe además la pareja y normalmente esa madre con necesidades, que aparte tenemos un proyecto maravilloso, se llama Ellas Cuentan, donde hay muchas madres con necesidades especiales, la mayoría que tenemos en Ellas Cuentan han tenido que dejar de trabajar por una razón de peso, porque es que es incompatible y además no hay apoyo. Y Y están sobreviviendo es muy a importante base de reforzar lo ansiolíticos. que has dicho. Es una responsabilidad social, Pablo. Sí, básicamente. Sí, sí, y yo con el libro este no quería dar a ver que sabiendo 4 cosas o aplicando 5 estrategias, ya todo se soluciona a nivel de acompañar y de cuidar, porque no, ¿no? Porque al final soy madre, soy hermano y tengo mis limitaciones y no lo sabemos todo, ¿no? Es que de crianza y de salud mental y de cómo acompañar, ¿cuánto llevamos hablando? Ah, nada. Muy O sea, poco, o sea, no tenemos educación, concienciación, no tenemos formación, no tenemos conocimiento, además unido a los recursos económicos, Pablo, porque hace falta y mucho una dinero. necesidad especial vale mucho dinero, muchísimo dinero. Si es cierto, bueno, y ya por no entrar en la dependencia, en que te den la dependencia, que no te la den, porque eso accede a ciertos recursos, no accede, y todas estas movidas no burocráticas que muchas veces te caes del sistema porque no puedes seguir. Porque no tienes ni eh, tiempo ni porque, conocimiento. No sabes ni eh, dónde. eh, hay que hacerse un doble grado de verdad muchas veces para... y luego tienes que estar muy pispado, ¿no? Muy bien asesorado e informado, porque a lo mejor te estás perdiendo ayuda o cosas Exacto. que te pueden solucionar un problema muy grande y que no conoces. Y es que vas a trabajadores sociales y tampoco conoces, ¿no? Porque está eso tan escondido y tan inaccesible que eso también me parece otro problema grande. Porque si Total. hay cosas que no las conocemos y Exacto. no las conocemos porque tampoco se dan a conocer Claro, o pero porque es para una acceder a responsabilidad de, esto. claro, pero es una responsabilidad de las instituciones hacernos, y de las administraciones públicas hacernos llegar la información a las familias. Que es que eso que has dicho es clave, ¿no? Y cuando, es decir, estamos hablando de una situación de salud mental grave, tú lo decías, pero todas las madres que se están escuchando hoy están preocupadas por la salud mental de sus hijos y de sus hijas, Pablo, independientemente de que tengan un episodio grave o no, Sí, sí, o porque sea, es sabemos que... totalmente válido uno grave como uno no grave, ¿no? Porque al final Sí, lo pero vive. yendo a esos casos, ¿no? Yendo a esos casos de, bueno, de que sabemos que está todo muy frágil, que tenemos unas redes sociales que están potenciando totalmente estos casos, que hay un acoso escolar sin protocolos que estén funcionando y todo lo que hemos hablado. ¿Qué consejos le darías a las madres para que podamos hacer algo que para ti es importante, que es aprender a cuidar la salud mental de nuestros hijos y nuestras hijas? Pues, a ver, a mí, Laura, no me gusta dar consejos. Mira que soy Bueno, pero psicólogo. como soy tu amiga, te los pido y me los das. Ya, ya. No me gusta porque al Este final podcast es hay así, aquí decimos las cosas y luego esto tampoco va a misa. totalmente confianza. No, simplemente porque hay tantas circunstancias, Ya lo sé. tantos malestares, tantas cosas que
que dicen, no, pero por ejemplo a mí mi Pero psicólogo, tú qué me dirías a mí, como amigo, como para mí lo importante que eres a nivel de salud mental y todo el proceso, no solo profesional, sino personal que tienes, porque claro, tienes 25 años, quiero decir, tú me dirás, Laura, cuando tengas 50 seguro que te puedo hacer una tesis doctoral de esto. Pero es que no, tu pero experiencia es más válida, tu experiencia personal es más válida seguramente que muchos años de profesión. Entonces, tú a mí, que yo soy una madre preocupada por la salud mental de mis hijas, ¿qué me dirías? ¿Qué dirías? Oye, Laura, pues esto es importante, vigila esto, cuida esto. pues sobre todo, ¿no? Que os sientan vuestros hijos como un apoyo. Eso es fundamental, ¿no? A la hora de, y por ejemplo, este es el caso, ¿no? Así muy gráfico que me gusta comentar, ¿no? De imaginaros que vuestro hijo una vez pues está en el salón o donde sea y descubrís que tiene cortes, ¿no? En la muñeca. ¿Cómo reaccionaríais a ese corte, ¿no? Porque claro, está la reacción que yo como hermano pues podría haber hecho en una reacción de alarmarme, de qué haces, eh, tú sabes lo que estás haciendo con tu vida, esto qué es, qué tontería más grande, no quiero que se vuelva a repetir esto, ¿no? Como que nos entra ese miedo y ese, "Puf, sé que esto es grave, no sé cómo manejarlo ni gestionarlo, no quiero volver a verlo, le regaño y le digo que aquí no más, ¿no? Y esta escena, si la queréis ver, es una película muy dura. No sé si la has visto, Laura, que se llama El Hijo. No la he visto y me lo han dicho, pero es que no la he visto Es muy dura. porque Yo recomendaría que mi hermana empezó estáis a en un verla y la tengo pendiente, pero he leído lo dura que es, pero quiero verla. Si yo digo a la comunidad que si está en un proceso difícil, sensible, no la veáis, ¿no? Porque no simplemente pues quizás hay otras formas más sanas, ¿no? de acercarse a esta realidad. Pero a lo que voy, ¿no? Esa escena, por ejemplo, está en esa película, ¿no? Pero está en esa película, pero luego se ve en consulta, ¿no? De padres que esto no puede seguir así, es que mira, es que se ha cortado, es que tal, es que le regaño, es que... Pero hay que ver un poquito más allá, ¿no? Al final una conducta que te está hablando, ¿no? Los cortes son el iceberg del malestar tan grande que está sintiendo vuestro hijo o hija, ¿no? Y que ha visto que esa forma es una forma en la que se puede aliviar ese malestar. Que luego habría que ver que obviamente no es la forma más adaptativa para aliviar ese malestar y habría que intervenir ahí y ver qué está pasando. Pero si enfocamos esa situación como, uff, he visto esto, te has cortado, yo no te voy a regañar, pero esto me está dando a ver que lo estás pasando mal, ¿no? ¿Hay algo que quieras contarme? Obviamente, pues a lo mejor a la primera vez no nos dice nada, ¿no? Porque también hay como esa resistencia, ¿no? A contar a los padres ese malestar, pero que ellos sientan que estamos ahí, ¿no? Porque al final, si reaccionamos como el ejemplo que he puesto, cortamos cualquier granito mínimo de comunicación con nuestro hijo. Porque y al final venimos de modelos muy, muy centrados, ¿no? Muy rígidos en eso, ¿no? En regañar, en cortar conductas, en eliminar, más que en entender de dónde viene eso. Y yo que veo a familia, no veo a padres, a su hijo, los juntos y demás. A lo mejor el padre me cuenta algo así y luego hablo con el hijo, me lo cuenta, pero es que debajo dicen, madre mía, lo que hay aquí debajo de esto, que el padre lo está viendo como ya está liándola, ¿no? Pero que para el chaval o la chavala es que hacer eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En su forma de, hay que también ponerse en la forma de pensar que tiene nuestro hijo, no meterse ahí dentro. Y aunque nos parezca una tontería, que puede serlo, no lo sé, ¿eh? Para esa persona no lo es. Para nosotros puede serlo. Pero es que validar implica eso, ¿no? Muchas veces confundimos validar las emociones con darle la razón. Y no tiene nada que ver. O sea, no es como, cómo te voy a dar la razón en esto si no tiene ni pies ni cabeza? Bueno,
Pero en este momento, en la maduración emocional que está teniendo tu hijo o tu hija, es importante esta reacción y hay que acogerla y validarla. Y ya iremos trabajando y mejorando para que no se quede ahí estancado, ¿no? Porque al final, gracias a Dios, pues vamos madurando. ¿No? No es lo mismo pasar un primer duelo, una ruptura de pareja, que pasar una segunda, habiendo pasado una primera, ¿no? O un duelo de alguien que queremos, A mí me porque gustaba al lo que final vamos decías, ¿no? adquiriendo recursos. A mí me gustaba lo que decías y evidentemente esto es lo que decías, has cogido un ejemplo gráfico para entenderlo. Y esto lo podemos llevar pues al comportamiento de dejar de hablar, al comportamiento de tirar un mueble al suelo, al comportamiento de rayar algo, de insultar, de reaccionar, de esa rabia que a veces se puede manifestar en distintas cosas Sí, o puede ser, el partido de ping-pong entre tu hijo y tú, puede ¿no? Que ser más nunca... activa, claro, puede ser una reacción más activa o más pasiva, ¿no? Que al final el corte se lo está haciendo a él, ¿no? Y es autolesivo, ¿no? Eh, pero es lo que tú decías, ¿no? Los comportamientos hablan. O sea, el comportamiento de tu hijo y tu hija te está diciendo algo que tienes que atender, ¿no, Pablo? Sí, que muchas veces, pues no, porque estamos muy distraídos, porque el trabajo nos aplasta, porque estamos cansadísimos, muchas circunstancias que no los vemos. Y es que hay veces, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, del suicidio, el suicidio se puede prevenir, ¿no? Pero no podemos predecirlo. O sea, hay señales de alerta que hay que tener, que hay que visibilizar y hay que dar a conocer. Pero decir que la señal A más la señal B es igual a cometer la conducta suicida, no. En psicología no se habla en esos términos, ¿no? Pero sí podemos prevenir. Y de eso se trata, ¿no? Como madres, padres, de intentar prevenir, de intentar apoyarnos en profesionales, en talleres, en lecturas, en podcasts, en lo que sea, ¿no? Y pedir ayuda también como padre y madre. De, ¿Cómo se...? oye, se me está viendo de madre esto. Pero A mí sí me me gusta gusta. que saques este tema. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio, Pablo? Pues hay un, justo aquí en el segundo libro, también hablo de eso, ¿no? Porque acompañar en la salud mental, ¿no? Cuando tienes un dolor emocional muy grande, porque puedes tener, te pueden diagnosticar una enfermedad, ¿no? Y eso te lleva a tener un episodio de depresión. O sea, no solo el problema de salud mental como tal, sino que acompañar en general en la salud mental. Se pueden dar estas ideas, ¿no? Se dice que, y sabemos por la evidencia de que no necesitas tener un diagnóstico, ¿no? de salud mental para cometer una conducta, para cometer la conducta suicida. Esto es importante remarcarlo porque pensamos que solo las personas con diagnóstico tienen riesgo y que como mi hijo no tiene ningún diagnóstico y tal, no tiene riesgo. Ojo, cuidado, ¿eh? Muy Por importante. eso, y aquí ya que estoy hablando con vosotras, que sois madres, que tenéis una familia, la gran mayoría, decir la frase tan importante que, ¿no? La palabra llamar la atención, que está tan presente en el vocabulario de padres, ¿no? Que se suele escuchar mucho. Yo como hermano la he podido usar en mi hermana mucho, ¿no? O se ha usado en mi familia. No está llamando la atención ante una conducta. Bueno, es que quizá una llamada de auxilio, ¿no? Porque si decimos que llamada de atención es o sea, la palabra llamada de atención la hemos banalizado tanto y la hemos, básicamente significa, estás haciendo una tontería para que tú lo mires, pues quizá esa tontería es una llamada de auxilio, ojo, cuidado, ¿sabes? De que no sabemos pedir ayuda, ¿sabes? Que nos metemos en nuestro modo operandi de madre adulta que sabe pedir ayuda, pero es que a lo mejor vuestros hijos no saben la manera de pedir ayuda, de oye, mira, o sea, de pedir ayuda en el sentido, oye, mira, estoy mal y necesito ayuda. A lo mejor decir eso para vuestro hijo es un mundo. Y ellos pues inventan otro, por ejemplo, comunicar por redes sociales, ¿no? Que los padres cuando vienen a consulta dicen, ¿cómo ha comunicado esto por redes sociales? Y digo, bueno, si es que eso es el pan de su día a día, si es que a lo mejor eso es más familiar, o el hecho de escribirlo es para ellos mucho más, aunque luego se exponga a 100 seguidores que tenga Un ese desahogo. niño. Pero bueno, no hay que castigar, no lo hagas, que como has hecho esto por redes sociales. Bueno,
ha comunicado que estás mal, vamos a coger eso. Y ya yo creo que la última punta del iceberg sería decir, oye, quizás no debería de haberlo comunicado por redes sociales de esta forma, pero eso sería lo último que yo como profesional trabajaría. Atendería pues la necesidad de que está pidiendo auxilio, una llamada de tal. Entonces, ¿cómo prevenimos el suicidio? Pues, o sea, tenemos señales. Tengo un post en Instagram, ¿no? En Oxímonos, que como que lo hice hace poco, que hablo de todo esto por si queréis eh, leerlo plenamente, pero es muy importante pues eso, no invalidar emocionalmente, acoger, tener clara cuáles son las señales, ¿no? Que si el hijo te pide ayuda profesional y es posible, porque muchas veces no es posible acceder, ¿no? A esa ayuda profesional, lo tengas en cuenta, ¿no? Porque yo también he tenido casos de familias de no. Es que, o cuando voy a colegios mismo a dar charlas, ¿no? A institutos, me cuentan cada cosa que yo digo, uff, no es que mi madre lo he contado y me ha dicho que eso es cosa mía de mi edad. Y la chica está mal emocionalmente, ¿no? Los problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Que también tanto se ve ahí, problemas familiares, ahí detrás. Bueno, pues acogerlo, ¿no? Ver qué está pasando, escuchar, permitir los silencios. ¿No? O bueno, o si no nos lo cuenta a nosotros, al menos saber que tiene red, que tiene un tío, que tiene un amigo, que tiene lo que sea, un profesor, ¿no? Yo recuerdo que yo le conté la situación esta a un profesor, a mi profesora de filosofía, porque vi que se abría, que era accesible. Y claro, ¿cómo se lo iba a contar con mis padres, a mis padres? No porque fuesen malos, sino por la que tenían encima. Que muchas veces no te lo cuentan, no porque sea una mala madre, en el término de que le invalide o todas estas cosas, sino porque te ven tan ocupada, tan, tan metida en esos otros mundos que no son sus mundos, que dicen, ¿cómo yo le voy a contar algo a mi madre si es que no puede más? Porque ellos lo ven la cara triste, ven la cara de ira, ven cara. O sea, no somos una cara plana. Y eso comunica, ¿no? Eso es otra conducta, la no verbal, que comunica. Entonces, bueno, pues considerar todas estas cositas y luego, pues bueno, si hay una crisis suicida, pues saber un poquito qué hacer también, que eso es importante, ¿no? A mí como psicólogo, pues no me lo explicaron ni en la carrera. Yo me he tenido que formar, hacer cursos y todas estas cosas para formarme con otros profesionales expertos. Imagínate si a mí no me lo debieron ver en la carrera, vosotras como madre, lo que sabéis, ¿no? Lo que podéis llegar a saber de esto. Pero básicamente es muy importante, muy importante ganar tiempo y no dejar sola a esa persona, ¿no? Porque al final, a nivel de evidencia, de estudios, se ha visto que es cierto que l- tú puedes pensar en querer suicidarte mucho tiempo, pero al final es un impulso, ¿no? Es un día que es un detonante, no sabemos qué, se juntan todos los factores, ¿no? Es como la gotita que, ¡boom! Y no lo pienso y aquí acaba todo porque estoy sufriendo tanto que necesito cometer esta conducta porque no hay otra opción o no sé qué otras opciones hay, ¿no? Entonces el ganar tiempo es muy importante, se habla de unos 90 minutos, porque esa impulsividad, ¿no? Esa crisis emocional tan alta es una curva, ¿no? Empieza, tiene un impacto muy alto y luego ya disminuye. Y la persona ya se relaja y ya puede un poco hablar con ella y ver qué se hace. Por eso ganar tiempo y no dejar sola a esa persona es como en momentos de crisis lo más importante. Y por supuesto, pues llamar a los números que tenemos, el 112, el 024, pues para que hagan su protocolo, que luego pues está la otra parte del ingreso. Yo he tenido pacientes, ¿no? Bueno, pues que al final han tenido que ingresar y que la experiencia es también traumática. Así es que al final El otro día esto... hablaba, el otro día hablaba, sí, el otro día hablaba con una mala madre, que además lo está sufriendo como hermana, Mm, con un hermano de unos 30 años que, bueno, tuvo un brote psicótico
y a partir de ahí pues ha tenido varios ingresos psiquiátricos y aparte yo me derrumbaba, ¿eh? Porque era como tu historia, escuchar la historia desde el otro lugar, ¿no? No de la persona, del paciente, de quien lo está sufriendo, que es horrible también, pero desde el lado de no saber qué hacer, ¿no? Porque claro, cuando este chico sale del hospital después de un mes, que ha tenido ya varios ingresos, pues es la soledad y es el desamparo social, institucional y el rechazo del sistema porque no hay nada. O sea, cuando ese chico sale de ahí, lo que hay es un tratamiento de pastillas que él rechaza porque ya, como no está en el hospital, dice que ya no lo necesita. Aparte es un tema también de seguir escuchando voces y de mucha violencia hacia su madre. Y, y claro, no tienen recursos. Pablo, no tienen recursos y no sabes qué hacer. Es como esa calma tensa, esperar el próximo, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, Y entonces, claro, de repente es como, no hay nada, ¿sabes? Es como, pues eso, no quiero... Sí. comes con tensión, duermes con tensión, estás en casa con tensión, porque al final hay crisis que son Es decir, incontrolables, que ¿no? hay Que de como un repente, sistema que sí que está preparado pues para que yo soy hermana, estoy viendo un brote psicótico de mi hermano, de algún familiar, llamo, viene la policía, se lo lleva al centro, lo ingresan un mes, ya está estable con la medicación, sale y ya está. O sea, no hay pero nada eso más. también refleja, y bueno, por suerte se están abriendo a otras formas de intervención, ¿no? Otros hospitales, están tipo escuchadores de voces, hay cómo se están desarrollando unas nuevas perspectivas para intervenir en estos casos tan complejos que pues quizá mi hermana nunca pille, ni el hermano de esta chica, desgraciadamente, ¿no? Porque yo también como hermano me siento, joder, están saliendo cosas muy chulas Ya, que podrían venir muy bien a mi hermana, pero es que no les llega por el nivel de gravedad que tienen, ¿no? Pero sí. sí, eso da a ver que el sistema de ingresos, pues bueno, servirá para X casos de que se puede estabilizar, pero ¿y lo otro? ¿No? Los otros casos, abandono total, ¿no? De todo el sistema. Ni para acceder al trabajo, ni para los Exacto. cuidados, ni para Esa es absolutamente una nada. reivindicación muy importante esta que dices y que además me recuerda a Fundación Manantial, que trabaja mucho Claro, el tema, que los yo trabajo conoces. con ellos y maravilloso, Sí, sí. pues desde aquí Me un estaba beso. acordando justo de ellos. Ay, pues un Iba a besazo. Qué decir, bien, un a besazo raíz de... A Elena y a todo el equipo, por- Maravillosa. porque ella reivindica mucho esto, ¿no? Reivindica Y ahora mucho. están trabajando mucho también con... Yo participé con ella en un proyecto con los institutos. Es verdad que No estuviste, no, y que no están, pude ir, que estuvisteis ¿verdad? haciendo una Justo. charla en el Caixa Forum en Madrid. Pues Pues ella reivindica mucho esa parte que dices del acceso al empleo a las personas con discapacidad. No estamos hablando en una situación de salud mental grave, estamos hablando de una persona de ya de discapacidad que están totalmente descartadas y que no hay un porcentaje digno de empleabilidad. no, es relegarse a tu casa, ¿no? Y también me Relegarse a estaba tu casa y arrastrar todo lo que ello conlleva, porque cuando tú tienes una enfermedad de salud mental, estás, pues eso, por ese arrastre a tu casa, al final arrastras a tu madre que como acordando. cuidadora, a toda tu familia y a ser una persona dependiente, ¿no? De una situación muy complicada. Entonces, pero que es importante, ¿no? Es como decir, es que las personas con discapacidad pueden trabajar y pueden ayudar a la sociedad y son, de verdad, tienen una función y un valor, ¿no? Sí, Es por como supuesto. no descartarlas, porque es curioso lo que tú decías, ¿no? Tú tienes 25, yo tengo 42. Con tantos años de diferencia, seguimos sin tener educación, no vemos a personas con discapacidad, no están. Esto lo reivindicaba mucho también en el proyecto Ellas Cuentan. Eva Moral, que es deportista y tetrapléjica y tuvo un accidente muy grave. Y bueno, y ella dice como que el accidente de repente le llevó a ser una deportista de élite, con lo cual, ¿no? Es que incluso encontró como su misión de vida y ha sido madre y es espectacular su caso. Pero ella hablaba, claro, que cuando de repente se queda en silla de ruedas, tan joven, ella no conocía gente en silla de ruedas que la Claro, atendiera claro. en una oficina o que estuviera dentro de la sociedad, estaban fuera de. Entonces, claro, el panorama y la aceptación y el duelo es mucho más difícil cuando tú piensas que es que eres Pero la la única, única. efectivamente.
Sí, ¿Sabes sí. cómo iba a pensar ella que además esa situación le iba a llevar a una misión y a un propósito y a su futuro profesional de ser una gran deportista? Pues es lo que tú dices, es que aparte porque es que hay empleos donde sí que puede una persona en silla de ruedas, muchísimas. Pero Por es poner que un por eso, ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de y tantos que se luego, puede. y luego hermanos de personas con discapacidad, ¿dónde estamos? Sí. ¿No? Que yo creo que somos una voz muy importante, que somos los grandes olvidados también, pero que también podemos construir mucho desde nuestro lugar, no para nuestros hermanos, por ejemplo, ¿no? Desde reivindicaciones, de estar ahí, porque si ya es heavy el día a día que tienen nuestros hermanos, el ponerlos también como altavoces o o sea, me refiero que es importante, pero ya tienen ellos suficiente con lo que tienen, ¿no? Para también echarle, oye, es que tú te tienes que construir tu lugar. Pues nosotros como hermanos creo que también podemos echar ahí mucho cable. Y a mí me gustaría pues escuchar a más hermanos, que no sé si no lo estoy buscando bien, pero no escucho, ¿no? Y hay muchísimo. Por eso también creé el proyecto que se tiene más tiempo que el de Oxymoron, el de Dame la mano, Sí, es proyecto verdad. hermano, ¿no? Donde, bueno, pues ahí acompaño a hermanos, no a nivel individual o grupal, a hermanos de personas con discapacidad o problemas de salud mental, para que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Sobre todo por eso. O por lo menos, si quieren alejarse de su hermano, que sea una elección, que ellos sean conscientes de, bueno, pues dadas estas circunstancias y lo que implica, pues me tengo que alejar. No sería, bueno, pues válido. Ya está, o sea, hay circunstancias muy complejas, ¿eh? Que el hermano al final, ¿no? Tipo hermanos que van a por su hermano y que la convivencia es la agresión y que no hay forma. Pues son circunstancias muy difíciles y que duelen en la vida. A mí lo que más me duele de mi hermana es que no, o sea, como que no tiene un lugar, ¿sabes? Que no es feliz, que sobrevive sobre todo eso. ¿Cómo está ella ahora, Pablo? Pues bueno, Sigue igual. mal, O sea, mal, no. ¿Y tu mal, madre, mal. y tu madre qué tal está? Que tenemos que mandarle un besazo desde aquí. Exacto, por supuesto. ¿Ella cómo está? Pues imagínate el agotamiento, ¿no? Toda una vida luchando, ¿no? Al final tu vida se configura, o sea, mi hermana es la tierra y nosotros somos como los que estamos alrededor. Constante. Bueno, yo ahora que estoy viviendo en Madrid, pues menos porque me he ido, pero ellos están allí. Mm. Pero bueno, Bueno, le mandamos toda la energía del mundo. Y antes de terminar, también quería recordar a todas las malas madres que nos están escuchando que Pablo además tiene una guía maravillosa. realmente, La qué guía, maravilloso. háblanos un poquito cómo podemos hacer esa guía para jóvenes para cuidar la salud mental. Pues esa guía surgió porque yo empecé a dar charlas a institutos, ¿no? A hablar del acoso escolar, de la salud mental, a removerles, ¿no? Porque a mí me gusta mucho remover y decir, oye, que esto es heavy y que no es ninguna tontería y que desgraciadamente, pues esto puede durar mucho. O sea, lo que a ti te parece una risita ahora, para esa persona le puede durar toda una vida, ¿no? Esa risita. Y es que se ve perfectamente a mi hermana o es que cualquier paciente te cuenta cosas muy heavy de lo que vivió en primaria. Y a lo mejor han pasado 15 20 años, ¿no? Y te lo cuenta con una vividez que dices, ¿en serio? No, pero es que es así, ¿no? Lo que impacta eso, es Te una realidad. marca. Entonces, muchos profes empezaron, o sea, el libro está orientado a todos los públicos, no es como un principito, es muy general, ¿no? El primer libro, porque la guía sale del primer libro, que habla del proceso que tiene que pasar una persona hasta que ve que está mal. Primero se lo toma como a risa, a bueno, tal, luego ya la cosa empieza a pesar más, de ahí esas cosas que nos pesan. Hay gente a su alrededor que le confrontan, que le dice, oye, esto no va bien, y al final da el paso, ¿no? Y se ve como rompiendo una hucha, mm, que eso pues para mí significa pues que dar el paso a pedir ayuda profesional
o sea, significa o sea, pagarlo privadamente, porque la pública, pues ya sabemos cómo está. Entonces, de ese libro, muchos profes empezaron a trabajarlo en aula, empezaron a hacer actividades con él y me decían como que me pedían ese recurso de, oye, Qué bonito. guíanos, esto, ¿cómo lo podemos usar de una forma más? Entonces, con la editorial, pues estuvimos hablando y junto con otro docente, que él es docente, bueno, hace unas propuestas brutales, no sé si lo conoces, Cristian Olivé, que es de Barcelona, No me suena. pues echar un ojito porque está siempre, él es profesor de lengua y literatura y está siempre como proponiéndoles cosas a sus chavales muy actuales, tipo de discusión, de debate, con influencers, con noticias, estas últimas que hemos tenido, o sea, hace propuestas muy chulas. Entonces él está también en el equipo editorial y junto con él, porque él lleva ya la parte más pedagógica y yo más la otra parte más de salud mental, de psicología y tal, pues nos juntamos y la verdad que la estuvimos trabajando un montón porque es una guía gratuita que se puede descargar en Penguin Aula, penguinaula.com, te metes en mi libro, esas cosas que nos pesan, y ahí la descargas. Yo supongo que poniendo esas cosas que nos pesan guía didáctica ya te... Pondremos, sí, pondremos el enlace cuando... O, o bien en mi perfil de Instagram, hay en historias destacadas un guía y ahí está el enlace también directo. Entonces una guía que se descarga gratuita y que tiene muchas propuestas para trabajar en clase y para hablar Qué de bien. esas cosas que nos pesan y visibilizar. Y bueno, pues ojalá sirva para muchos coles, muchos centros Bueno, yo creo que y se también, y yo creo comparta, que se incluso se use. adapta también a las familias, ¿eh? Lo podemos usar Sí, también. sí, por supuesto. Por supuesto, también me han hablado padres de que están trabajando, ¿no? Que a través de mis libros están hablando de emociones con sus Sí, hijos, ¿no? sí. Como que hablar directamente es más difícil que si tiene algo intermedio, ¿no? A Que mí una de las viñetas que más me impacta, se la enseñaba el otro día a Pedro, que es mi preferida, porque es como que aparte me regalaste la lámina y me la tendría que poner aquí para recordarlo todos los días, que es la viñeta que tienes con la flor, que la flor pasa, Oxy, ¿no? Es Oxy, ¿no? ¿Quién pasa, no? Oxy pasa y hay una flor muy bonita, grande, y le dice, mañana vengo a verte, ¿no? Y entonces de repente pasa otro día y la flor está un poquito más chuchurría, pero no mucho. Y dice, ay, perdona, que es que he estado muy liada, o liado, ¿no? Y la viñeta va mostrando cómo la flor va marchitándose y cuando ya quieres hacerle caso, ya es tarde. Y esa metáfora tan brutal que haces en esa viñeta, que impacta y duele, y es que no es malo que duela, quiero decir que cada uno no lo llevemos a nuestra vida personal, o que yo conecte con eso pues cuando no llamo a mi madre, o cuando a lo mejor le digo a mi hija que ya otro día hacemos lo que me ha pedido, no pasa nada, es decir, hay que ser consciente y despertar para que y nos tiene que doler para decir, hay que cuidar la salud mental, ¿no? Y cuando de repente alguien nos dice algo, cuando nos están llamando esa llamada de atención que tú decías antes, tenemos que verla y mirarla, ¿no? Y esa viñeta es brutal. O sea, a mí me parece brutal, esa nunca se me olvida. Y bonita, antes de, porque yo quiero que tú cierres este podcast dándole un mensaje a las malas madres de todo lo que hemos hablado, algo que tú le quieras decir a ellas, pero antes hay que hablar de que Pedro y yo estamos enamorados de tu abuelo, por favor. Esa Somos o fan sea, total. esos reels que hace Pablo llevándole sus libros a su abuelo, que es que se me caen los lagrimones viendo a tu sí. abuelo emocionarse con tus libros, pero además que, y aparte porque es como, lloro y me río porque me hace mucha gracia porque es tan tierno y tan emocionante cuando te dice a lo mejor, este haces tú uno y luego lo demás ya lo hace, ¿no? Y tú, sí, claro, la imprenta, Y abuelo. cuando va echando sus Claro, porque cuentas, yo, ¿no? Y cuando el primer echa las libro cuentas fue, escucha las cuentas de mi nieto se ganará la vida con esto o no. Pensando, esto será rentable, ¿no? Ahí dando sus vueltas. claro, porque el primer libro fue, anda, esto te lo has inventado tú, qué guay, y tal. Y el segundo fue, oye, muy bien, pero esto te da dinero. O sea, él se preocupa mucho por mi futuro, Qué Ay, bonito. pero ¿no? es Se tan nota, o se sea, nota. es tan bonito, o sea, de verdad, gracias por esos reels, por sacarlos, por darle ese amor a las personas mayores, Pablo, porque Sí. hemos hablado de los jóvenes, pero no se nos puede Otro olvidar, tema. no se nos puede olvidar el temazo de las personas mayores y la soledad que sienten y el abandono social que hay a esas personas a partir de cierta edad, porque parece que ya no sirven, ya no tienen valor, cuando realmente tienen la experiencia
y te pueden dar los mayores consejos de la vida. Yo creo que cuando se te mueren los abuelos pronto, a mí se me murieron pronto, incluso a una abuela no la conocí, echas tanto de menos no haber sido mayor con ellos y disfrutar de contarles las cosas y escucharles, ¿verdad? Que es muy bonita la relación con tu abuelo, Pablo. Sí, gracias. ¿Qué te iba a decir? Cierra este podcast. Te toca cerrar este podcast. Tienes... Uf, me has puesto el tema del occiabuelo. ya se te... No, es que está ahora regulinchi. Ay, Claro, porque son muchos años, ya son ya, es que... 94. Joder, es que... Joven, pues no lo parece. Físicamente está fenomenal. Bueno, le mandamos mucha energía A aquí. ver, el deterioro más grande que ha tenido ha sido porque pilló COVID en 2022 y tuvo un ingreso y tal, y ahí se vino muy, muy abajo. Entonces, Bueno, bueno, pues mandamos mucha... bañarte, ¿no? Y, Sí, y estar ahí, mucha energía. Me encanta lo de Occi abuelo. Occi occiabuelo. familia, Occi... Que, bueno, de verdad, primero, antes de que tú cierres este podcast, agradecerte la generosidad, el cariño de compartir tu historia, porque creo que tu testimonio es brutal y es muy válido, porque podemos hablar, podemos teorizar, ¿sabes lo que tú Ya, dices? sí. Es decir, A mí eso, podemos dar mucho, es decir, tú vas a ir haciendo tu carrera profesional, vas a ayudar a muchas familias, a muchas personas, vas a seguir siendo activista, saliendo a la calle, buscando más recursos para para la terapia pública como debía ser, pero no hay nada más fuerte que tu testimonio y que realmente tu experiencia personal. Y yo siempre lo digo, es decir, los grandes emprendedores sociales, los que luchamos de verdad y estamos ahí en la calle luchando con una bandera de algo que sentimos, es porque lo hemos sufrido. Y si no lo hubiéramos sufrido, nuestras historias no podríamos transmitir lo que tú transmites, emocionar con tus viñetas y sentir de verdad que traspasa el alma. Así que nada, pero, gracias de verdad, Pablo, y te toca cerrar. pues no sé si lo he comentado antes, pero a mí mi psicólogo me dijo algo muy guay, ¿no? Que resuena muchas veces en mi cabeza, que es la frase de conquistar espacios de libertad propia, ¿no? Y me parece muy gráfica porque el hecho ya de conquistar, ¿no? Conquistar algo, aunque suene un poco de rebelión, ¿no? Es que en los mundos actuales que vivimos, conquistar espacios de libertad propia pueden suponer un esfuerzo muy heavy y a veces utópico, ¿no? De las circunstancias que tengo ahora mismo, no puedo, ¿no? Pero por lo menos ser consciente de que si ahora no puedo, intentar que se pueda en algún momento haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Y si no se puede porque no se puede, pues bueno, es jodido, ¿no? Esa situación, porque entiendo que hay situaciones, ¿no? Si hablamos ya en mi tema de necesidad, de necesidades especiales y problemas graves, pues hay circunstancias muy fuertes, ¿no? Pero que las madres se queden con eso, ¿no? Con conquistar espacios de libertad propia, porque también os lo merecéis y porque si hay que ser mala madre en el sentido vuestro, ¿no? Pues hay que serlo, ¿no? Porque al final hay que recargarse. Y en el segundo libro hago la metáfora del paraguas, ¿no? De la nube del paraguas, que es esto, ¿no? Esto, el paraguas así, y que muchas veces cuando acompañamos a nuestro hijo y demás, este paraguas pues suele funcionar y suele pues taparle y no caerle el agua. Pero oye, que puede llegar el momento, y es probable, ¿no? O puede haber momentos en el que ese paraguas, pues, esté así, pero deje de funcionar. No primero a la persona que acompañamos le empiece a caer, ¿no? Como, como aquí, ¿no? Que ya el paraguas no sirve porque le cae a la persona, pero es que también nos puede caer a nosotros, a nosotras, ¿no? Buah, Aquí. total. Entonces, esta viñeta tan gráfica y en el libro lo refiero, ¿no? Aquí tú, como persona que acompaña, o como madre, padre, hermano, lo que sea, te estás mojando. O sea, porque acompañar implica mojarse, ¿no? O sea, hay que echarle ganas y esfuerzo y recursos y muchas cosas. Implica mojarse, ¿no? Pero a nivel del sentido más literal, mojarse
mm, o sea, estar mojado es incómodo, no está a gusto y también que puedes pillar una buena, ¿no? De resfriado, de pulmonía o de lo que sea. Y aquí sí quiero lanzar esto, enlazándolo con lo de espacios de libertad propia, en tu día a día, ¿qué puedes hacer para secarte, ¿no? Secarte de eso que te cae encima. Que a lo mejor puedes dedicarte una mañana entera, un día entero, o un sábado entero, o quizás te puedas dedicar un ratito. Cada uno en sus circunstancias, que haga la lectura que más le pueda venir bien, ¿no? Pero eso, me quedaría con eso, ¿no? El lo que implica, pues, pues, lo que implica ser madre, que vosotros mejor que nadie lo sabéis, ¿no? Pues eso que implica mojarse. Y que mojarse implica, pues, estar chorreando también de agua. ¿Cómo te secas? Y para eso, pues, hay que construir también espacios de libertad propia para secarse, ¿no? Para dedicar ese tiempo a respirar, a ver las cosas con perspectiva, a cuidar a tus amigas, ¿no? Porque también son importantes en este trayecto de vida, a tus padres, una charla bonita, un paseo, un hobby. Porque o sea, es que ¿qué hobby se tiene o podéis tener? ¿No? Porque a veces es que te cae la lluvia encima cuando estás acompañando, que es que acabas como la persona que acompaña, ¿no? Que es que no ves de todo lo que te está cayendo también encima. Y al final, pues eso, todo esto con el objetivo de cuidarse a uno mismo para poder cuidar también al de al lado, ¿no? Que a lo mejor no te puedes secar como a ti te gustaría al 100%, no de buah y ponerte ropa nueva, o quizás sí, pero al menos que esa ropa en vez de chorreando esté húmeda. No hay que ajustar objetivos, expectativas, en muchas cosas. Y eso al final, pues cada circunstancia es única y esto pues es una metáfora y que cada persona y cada madre que nos está escuchando, pues que haga su propia lectura y que coja lo que le sirva de todo esto. Conquistar espacios de libertad propia. Qué bonito, me emociono. O sea, lloramos un poco, Pedro. Se estaba viendo venir. Jo, no, me emociona mucho, de verdad. Mira, es que no puedo ni hablar. Porque me parece un regalo para todas las madres que es decir, no, para todas, por supuesto, porque creo que esto es importante, este mensaje para todas, para quitarnos la mochila de culpa cuando nos cuidamos, para no sentirnos menos madre, y que eso lo diga un hijo, ¿sabes? Escucharlo de tu boca es una manera de que nos lo digan nuestros hijos y nuestras hijas. Ay, Dios mío, qué sofoco. Porque sí, porque es una lucha constante, Pablo. Al final es una lucha constante entre lo que quieres ser, la madre que quieres ser, lo que tienes que ser, la Los vergüenza, miedos. por los miedos, la vergüenza que decíamos, la vergüenza a decir que no puedo, a decir que no llego, a decir que me estoy mojando, a decir que no soy suficiente. ¿Sabes? Pero a la vez la lucha interna y el conflicto con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas como persona, como mujer, como hermana, como amiga, ¿no? Y la maternidad arrasa, y la maternidad es un tsunami, y la maternidad cuando llega con necesidades especiales como la que tu madre ha vivido y la que tantas madres viven que te están escuchando, pues ya es que necesita ese paraguas sí o sí, ¿no? Y necesita ese secarse tan bonito. Entonces esto que has dicho es un homenaje a todas las madres, primero la tuya, y a todas las madres que de repente han encontrado esa maternidad más difícil, con diversidad funcional, y esa maternidad que, como tú decías, no es solo su responsabilidad, sino que tenemos que implicarnos todas las personas, y que se hace difícil, pero no pueden caer en que la vida le ha dado esa circunstancia y entonces ellas no se pueden permitir, ¿no? Entonces el permitirse secarse. Qué bonito, Pablo. Me ha encantado. Me encanta Muy conocer, chulo. me ha encantado que compartas tu historia con todas las malas madres con esa generosidad y me ha encantado que cierres con este regalo que no sabía y que me ha emocionado y que espero que resuene mucho a las madres, todas las malas madres que te están escuchando. Así que gracias, tienes aquí tu lugar para todo lo que necesites, para todo lo que quieras hacer. Ya sabes que esta es tu segunda casa. Eres el Total. hijo de todas. Me encanta. Que mil gracias, Pablo. Súper Cuídate, agua. cuídate, ¿eh?
No nos olvidemos tú y yo de aplicarnos este Cuidémonos consejo. mucho. Un besazo enorme. Gracias. Un abrazo, que vaya bonito.